Un cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio académico, educativo, pedagógico, intelectual, que contribuye precisamente al análisis de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, nacional e internacional. En esta ocasión, esta columna tiene un propósito esencial y es contribuir no solamente al debate sobre la reforma a la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior, que ha suscitado en los últimos meses toda una discusión interesante en el mundo universitario y en sectores de la opinión pública. A pesar de que desde el sistema universitario estatal manifestamos públicamente tanto al Ministerio de Educación como al Presidente de la República nuestra posición alrededor de los tiempos que demanda una discusión de esta naturaleza, en el entendido de que pues, esta es una ley que va a repensar el sistema educativo de este país y en consecuencia eso requiere de procedimientos, de metodología, de tiempo, vincular a los actores del sector educativo, a los actores organizados de la sociedad civil, en fin, requiere la mayor inclusión y la mayor deliberación posible. A pesar de esas observaciones y de esas recomendaciones que desde el sistema universitario estatal hicimos en su momento, pues se tramitó todo este proceso con resultados que ya hoy son de público conocimiento, y es que el pasado 20 de julio dieron a conocer dos documentos sobre los cuales es necesario hacer aclaraciones. Uno, que es un primer documento que fue dado a conocer públicamente el 20 de julio alrededor de un proyecto borrador de una ley estatutaria de la educación superior. Y ese mismo día 20 de julio, horas después, salió otro documento que es el articulado de reforma a la Ley 30 de 1992. Dos documentos. Sobre esos dos documentos hay que hacer unas precisiones. Primero, que ya desde el SUE lo habíamos dicho, aquí se trata de reformar la Constitución. Y eso implica, en el marco de este trámite de la educación superior, eso implica, primero, tramitar una ley estatutaria o una ley marco o ley general que establezca todo el escenario regulativo alrededor de la educación superior. Y luego que se surta ese trámite en el Congreso, o sea, que el Congreso apruebe esa ley marco, ¿sí?, o estatutaria, es que se puede radicar ya el articulado específico de reforma a la Ley 30. Son dos momentos. Así que es muy importante hacer estas claridades, digamos, de manera formal y constitucional. En ese sentido, la discusión que se viene ahora tiene que ver con esos 21 artículos y esos que están contenidos en 4 capítulos que hacen parte de ese documento borrador de proyecto de ley estatutaria que regule la educación superior como un derecho fundamental progresivo garantizado por el Estado. Así que esta columna se centra en eso, porque creo que son los momentos que hay que tener claro aquí, el contexto de lo que se viene, no como se había pensado en principio, que de entrada el 20 de julio se iba a presentar ya un articulado de reforma a la Ley 30 y que ese era el que se iba a radicar. No, esto no procede así, por las razones que acabo de mencionar, y es el análisis de la presente columna de opinión que he denominado Ley Estatutaria de Educación Superior. El pasado 20 de julio, el Ministerio de Educación Nacional dio a conocer el borrador del proyecto de ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación y otras disposiciones. Este proyecto tiene por objeto garantizar el derecho a la educación, regular y establecer las condiciones necesarias para su protección. Esta nueva concepción de la educación tiene un cambio sustancial en relación con la actual Ley de Educación Superior, la Ley 30, que establece en su artículo 2, abro comillas, la educación superior es un servicio público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado, cierro comillas. Es decir, pasamos de una concepción de servicio público a un derecho fundamental. El primero lo prestan los particulares y el Estado. El segundo es un deber y obligación de este.
el contenido del borrador del proyecto de ley estatutaria pretende garantizar y regular la educación como derecho fundamental. En este sentido, los artículos 1 y 2 hacen énfasis en garantizar el derecho a la educación de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y enfatiza que su prestación por actores públicos, privados o mixtos estará bajo la inspección y vigilancia del Estado. El artículo 5 enfatiza nuevamente el derecho a la educación con elementos esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Estos elementos garantizan el reconocimiento de la pluralidad y diversidad regional en igualdad de oportunidades. Para que estos elementos se materialicen, es necesario garantizar ampliación y fortalecimiento de infraestructura física y tecnológica, recursos financieros y humanos, que garanticen el acceso y permanencia en condiciones de calidad y pertinencia. El artículo 11 hace referencia a los deberes del Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar progresivamente el derecho a la educación. Algo muy importante en este proyecto de ley estatutaria, en el artículo 14 y 16, que mencionan el derecho a la educación en sus distintos niveles, integrando todos los niveles del sistema educativo a partir del prejardín, consolidando un sistema de articulación entre la educación media y superior para el acceso progresivo de los estudiantes a la educación superior, quedando abierta la posibilidad de incluir el grado 12. Otro aspecto importante de este proyecto es el contenido del capítulo 4, artículos 18, 19, 20 y 21, donde contemplan disposiciones especiales para, desde la educación superior, atender los grupos poblacionales en condiciones de analfabetismo, personas privadas de la libertad y grupos étnicos. Estos últimos tendrían la facultad y autonomía de diseñar, administrar y regular sus instituciones y programas para adecuarlo a sus necesidades, historia y lenguas. En estos 4 capítulos, que contienen 21 artículos, está planteado un marco general y regulatorio que establece la educación como derecho fundamental garantizado por el Estado, pero deja varios temas pendientes, como el SENA, momento oportuno para integrarlo al Ministerio de Educación Nacional. Eso implica la reforma de la Ley 115, que es la Ley General de Educación. ¿Qué pasará con la educación superior privada? Este borrador de ley marco tiene una concepción de la educación desde la lógica del Estado, pero abre el debate público en el conjunto de la sociedad. En consecuencia, el trámite constitucional implica radicación y aprobación de la ley estatutaria. Posteriormente, la radicación del proyecto de reforma integral de la Ley 30. Este es el análisis. Un análisis que pretende dar elementos de juicio al sector en el entendido de que esto ha generado mucha confusión. Se pensaba o se esperaba, digamos, un articulado de reforma a la Ley 30. Resulta que no se puede radicar una reforma cuando se trata de derechos fundamentales. Estamos hablando, en este caso, de una ley estatutaria que su contenido lo que pretende precisamente es regular la educación como un derecho fundamental. Y esto se valida, ¿no?, en una sentencia reciente de la sección 5ª del Consejo de Estado, que hace referencia precisamente a las leyes estatutarias o a las normas estatutarias. Me voy a permitir leer aquí. Dice el Consejo de Estado que los elementos estructurales esenciales del derecho fundamental deben regularse mediante ley estatutaria. De esta forma, es claro que la regulación puntual y detallada del derecho corresponde al legislador ordinario. Al respecto, la Corte dijo que las leyes estatutarias están encargadas de regular únicamente
los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales y de los mecanismos para su protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante de manifestación de los mencionados. Es decir, aquí hay un cambio sustancial. La actual ley de educación superior, que es la Ley 30 de 1992 vigente, que es la que se pretende reformar, como quedó claramente establecido aquí, en su artículo segundo, esta ley es muy clara cuando señala precisamente que la educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado. Lo que plantea este marco regulatorio es que pasamos de un servicio público a un derecho fundamental progresivo garantizado por el Estado. En consecuencia, estamos hablando de un derecho fundamental que no se puede reformar a través de una ley ordinaria, que sería directamente la Ley 30, sino que hay que establecer un marco general regulatorio, por ello entonces una ley estatutaria, que es como señala muy bien la sección quinta del Consejo de Estado en esta sentencia que acabo de leer, que como se trata de derechos fundamentales, es necesario entonces, en la reforma de esos derechos fundamentales, crear un marco general. Así que, digamos, eso es lo que se viene ahora en esta discusión interesante. Y es que, como ya conocemos el borrador de esa ley estatutaria, que es la encargada de regular la educación como derecho fundamental, que contiene 4 capítulos y 21 artículos, que hoy son de conocimiento público, la discusión debe contribuir a mejorar ese enfoque y esa concepción de educación y de derecho que ahí está contemplada por parte de los actores. Luego viene su radicación y su trámite en el Congreso. Eso va a demandar debates, alrededor de 8 debates en el Congreso, ¿sí? Y luego que ya se construya o se aprueba por parte del legislador esa ley marco estatutaria, es que podemos proceder a la Ley 30 en su articulado, sobre la cual también vamos a hablar, porque pues el pasado 20 de julio también se dio a conocer públicamente el articulado de reforma de la Ley 30, en el cual pues tenemos observaciones puntuales que las haremos pues en columnas posteriores. Pero era importante aquí sentar, digamos, en términos de análisis y de ejercicio educativo, en qué momento de la discusión nos encontramos y cuáles son los pasos a seguir en esta discusión que ha copado la atención del sector de la educación superior, tanto pública como privada, técnica y tecnológica del país. Así que hoy ya tenemos un documento público, hoy tenemos un marco de referencia, hoy tenemos un proyecto borrador de ley marco estatutaria que regula la educación superior como derecho fundamental garantizado por el Estado. Sobre eso generaremos una discusión, los aportes que se requieren y el trámite legislativo que ha de venir. Así que la discusión puntual de la Ley 30 va a estar en el marco de esta discusión general, porque aquí, como también lo he mencionado, ya que hay una concepción clara del Estado que ha asumido este gobierno, y es garantizar la educación como un derecho fundamental progresivo. Y eso es un avance en términos de un Estado social de derecho, en términos de un Estado de bienestar inmenso. Y por supuesto la discusión también girará en torno de cómo lo vamos a lograr, porque estamos hablando de un derecho que hay que garantizar progresivamente. Es decir, hoy en términos reales, el Estado no tendría las capacidades para poder generar esa apuesta de manera inmediata. Por eso la progresividad, también la discusión alrededor de los costos que esto va a demandar, de dónde vendrán los recursos, también la discusión alrededor del SENA. Hoy el SENA hace parte del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué no plantear un SENA integrado al sistema de educación en su conjunto? También se habla en este marco regulativo cómo integrar todos los niveles del sistema educativo, desde el prejardín, jardín, transición, básica, media. Se habla de un grado 12 integrado con la superior. Esto también toca la Ley 115, que es la Ley General de Educación, automáticamente. ¿Qué va a pasar con la educación superior privada en Colombia o la educación privada en su conjunto en el marco de un enfoque y una concepción del Estado que pretende integrar todo el sistema educativo? Entonces, digamos, aquí ya surgen unos elementos fundamentales y estructurales que deben involucrar al sector de la educación en una discusión pública, constructiva y argumentada,
y, por supuesto, al conjunto de la ciudadanía. Así que interesante lo que hoy hay, interesante lo que ha de venir, y esto también debe ser, digamos, generar metodologías y procedimientos que orienten esta discusión, que sea una discusión enriquecida, que sea una discusión profunda, que sea una discusión incluyente. Debe ser, digamos, la hoja de ruta que ha de venir en el trámite de este proceso. Así que estos son los argumentos que hoy pongo a consideración de todos ustedes para el análisis, para el debate, para la discusión alrededor de esta columna de opinión. Muchas gracias.